Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de análisis y opinión sobre la Jornada Nacional de Movilizaciones en apoyo de las reformas al Gobierno Nacional. Esto es Especiales RTVC Noticias. Desde las 9 de la mañana en todas las regiones de Colombia iniciaron las concentraciones de las centrales obreras y ciudadanos para apoyar las reformas de la salud, laboral y pensional. Ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá se movilizaron en calma. Las autoridades reportaron total normalidad a través de los diferentes puestos de mando unificado. El presidente de la República habló de la carrera séptima. Allí envió mensajes al Congreso, habló de las interceptaciones ilegales y le pidió a su gabinete defender las políticas sociales y en favor de la población menos favorecida. El jefe de Estado también anunció que mañana viajará a Cuba para participar del cierre del tercer ciclo de diálogos con la guerrilla del ELN. Nos comunicamos también hoy e invitamos a integrantes de la oposición, pero por compromisos adquiridos y razones de agenda no participarán de este diálogo. Aquí, en la televisión pública, siempre habrá un espacio para ellos. Iniciamos este ejercicio en este especial de opinión y análisis repasando lo que dijo hoy el jefe de Estado aquí en la capital del país. Iniciemos con el mensaje directo que envió al Congreso refiriéndose a las reformas radicadas allí. Le gritamos desde aquí, con la Plaza de Bolívar casi llena, con la carrera séptima casi llena, con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos, le solicitamos, con todo el respeto, le solicitamos de nuestra propia humildad, le solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta. Esta no es una solicitud irrespetuosa. Esta no es una solicitud armada. Esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida, de la base de la nación colombiana. Iniciamos entonces este análisis. Está con nosotros el doctor Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública, en este especial de RTVC Noticias. Bienvenido y queremos saber cuál es esa primera lectura que le podemos dar al discurso del primer mandatario. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay tres elementos importantes para que sobresalen en las marchas del día de hoy. Lo primero es que fueron marchas pacíficas, ¿sí? Lo cual no es un dato menor, teniendo en cuenta la costumbre colombiana de los últimos años. Cada vez que había una marcha teníamos choques con la fuerza pública, vandalismo, aumento de la polarización, etcétera. Entonces, rescatar que sería bueno que a partir de esto empecemos a acostumbrarnos a marchas pacíficas. En segundo lugar, creo que estamos de nuevo ante un gobierno que tiene capacidad de convocatoria. Creo que esto no había pasado desde la época de Álvaro Uribe. En términos generales, los gobiernos tenían muy poca capacidad de convocatoria para llenar la Plaza de Bolívar. Y creo que esto, en consonancia con lo que decía anteriormente, es positivo, que le demuestra a la gente que puede salir a la calle de manera segura, tanto para protestar y decir que no le gusta el gobierno, como para, en este caso, respaldarlo. Y en tercer lugar, me parece que era importante que la gente se manifestara por el momento que vive el país. Hay un momento de mucha polarización, han circulado muchas informaciones sobre la legitimidad del gobierno. Entonces me parece positivo que haya gente que pueda expresarse, que pueda decir lo que sienta respecto a lo que se está negociando hoy en el Congreso frente a salud, pensiones, trabajo, paz total, etc. Yo creo que es una jornada positiva que de todas maneras representa un reto porque seguimos viendo una Colombia de todas maneras polarizada.
Es en este momento un termómetro positivo para el gobierno nacional. Hoy el presidente de la República así lo expresó, así se lo agradeció a los ciudadanos, pero también en ese mensaje directo al Congreso, le dice al Congreso que no es la voluntad propia, la del jefe de Estado, sino es la voluntad del pueblo, la voluntad ciudadana la que se ha manifestado. Es muy difícil interpretar lo que pasa en las calles. Obviamente a juzgar por las manifestaciones, por el volumen de personas que asistieron, uno podría pensar que efectivamente hay un respaldo importante. No obstante, este respaldo hay que contrastarlo con lo que ha sido la imagen del presidente en las últimas encuestas. Entonces digamos que hay señales, si se quiere, hasta cierto punto contradictorias. Luego, y aquí yo creo que es lo más importante, hay una señal para el Congreso. Cuando Petro hizo el denominado balconazo, que fue muy mal interpretado porque fue interpretado como una suerte de intimidación al Congreso, me parece que hoy queda claro que la señal es, si se quiere, unívoca, y es: la gente quiere que se avancen las reformas. Es decir, hay que seguirlas discutiendo. Es decir, no se pueden imponer. Pesa mucho más el hecho de que salgan miles de personas a la calle, por ejemplo, que cartas, o que políticos distribuyan cierta información inexacta respecto a la salud, al trabajo, a las pensiones, etcétera. Entonces creo que el llamado básicamente es a que se construyan consensos y que no haya una posición que se imponga arbitrariamente sobre la otra. Tendremos una respuesta inmediata por parte del Congreso, es decir, va a haber llamado a extras, obviamente se van a intensificar por lo menos en la agenda lo que ya conocemos en el llamado que hace inclusive el propio presidente del Senado, Alexander López, y es que se puedan acelerar los trámites por lo menos de las reformas que ya cumplieron con primer debate. Esto se va a dar, creo que la respuesta podría ser positiva y se podría llegar a un acuerdo entre los partidos de pronto para reconformar esa unidad con la que se arrancó en el Congreso. Lo que uno ha visto básicamente es que hay algunos partidos, no todos, algunos partidos de la oposición y algunos congresistas de la oposición que lo que han hecho es una suerte de operación tortuga para retrasar, para evitar los debates. Yo creo que esto obviamente es nocivo para la democracia. Creo que la señal de hoy de la ciudadanía es: queremos que se discuta, queremos que se avance, no podemos seguir esperando más, además porque en buena medida hay que decirlo, la gente votó por un cambio, la gente votó por reformas. Eso obviamente no es un cheque en blanco para el gobierno, pero sí significa para el Congreso la responsabilidad de debatir y la responsabilidad de evitar esta técnica, esta de dilación deliberada de las reformas. Entonces, uno esperaría que el Congreso reciba el mensaje que hoy se expresó desde las calles. Inclusive uno podría sentir por la actitud de pronto de algunos partidos tradicionales que también por parte de ellos es una forma de presión tratando de buscar que el gobierno de pronto pueda ceder en algunas de las peticiones que ellos pueden hacer, entre comillas, por hacerlo debajo de la mesa esa petición, para que les puedan brindar algún tipo de prebendas y ellos también puedan aprovechar esto y el gobierno también les pueda copiar y de pronto a cambio de eso puedan aprobar las reformas. Sí, lo que pasa es que acá hemos tenido una costumbre en la que los partidos políticos han tenido un poder desmedido, incluso que no se ha notado en las urnas, en las elecciones, y desafortunadamente a la hora de negociar con el Ejecutivo, ese poder termina pesando. Acá se ha dicho, por ejemplo, que el Ejecutivo es intransigente. Así es. Vendieron la imagen de la exministra de Salud, Corcho, como una radical que no aceptaba, que no negociaba, y esa imagen se terminó imponiendo, incluso dentro de los mismos miembros del gabinete. Entonces, lo que uno ve y lo que muchas veces no dice la prensa es que también hay una posición intransigente por parte de la oposición y de partidos además tradicionales que hoy, creo yo, no representan a la gente. Queremos aprovechar también este espacio para saludar a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias de la Radio Nacional, también a través de nuestras plataformas digitales, y le damos la bienvenida a la senadora María José Pizarro, a quien hoy tuvimos también en imágenes acá a través de la transmisión de la televisión pública y la vimos muy activa en la marcha. Balance de la marcha. No, pues primero saludarles, muy feliz de estar aquí en RTVC, un gusto enorme, y a todas las personas que nos siguen, un abrazo inmenso. Hoy es un día de alegría para nosotros, hemos recibido nuevamente el respaldo de la gente, nuevamente hemos sido abrazados por la sociedad, por aquella población, por las mujeres y los hombres que nos han acompañado, pero también aquellos que se han sumado y que han expresado su voluntad de cambio. Así que creo que nos quedamos con un balance muy positivo que nos da un nuevo aliento para en el Congreso dar los debates que tendremos que dar para sacar adelante las reformas, para que el gobierno, como bien lo dijo el presidente Gustavo Petro en su intervención, salga, sus ministerios hagan a gobernar con la gente. Él dejó muy claro que este es un gobierno popular
y que hoy más que nunca retomamos ese rumbo popular con muchísima más fuerza en el Congreso, quienes estamos en el Congreso, en el gobierno, ministros, directores y por supuesto él y la vicepresidenta han sido hoy abrazados después de unos días bien complejos. Senadora, toca usted un tema muy importante y es ese apoyo popular el que se manifestó, y no solamente en la capital del país, sino en las otras capitales de Colombia, y es ese apoyo popular, pero ese apoyo popular, ¿cómo se puede trasladar a esa voluntad que se debe manejar a través de los partidos para aprobar las reformas en el Congreso? Pues bueno, yo creo que hay, digamos, hay como dos vías, por decirlo, dos caminos que van en paralelo. En primer lugar, tenemos una voluntad expresada por una masiva presencia de la gente, de las gentes en las calles que dicen nosotros, a pesar de lo que a veces han dicho las encuestas, a pesar de la matriz de opinión, a pesar del estado de opinión, nosotros salimos a respaldar este gobierno. Y yo creo que es un mensaje de respaldo muy importante y de impulso para continuar adelante. En segundo lugar, pues por supuesto, quienes sabemos y tenemos conciencia de que las reformas en el Congreso no van a salir exactamente igual a como entraron. Sabemos que en el debate, por supuesto, tienen que ser retroalimentadas por distintas visiones. En el Congreso no solamente está sentado el pacto histórico ni el partido de gobierno, sino que hay múltiples expresiones y tenemos que sacar las mejores reformas al país. Pero hoy queda muy claro que la gente quiere una reforma a la salud, que quiere una salud digna, que quiere ser atendida como paciente y no como cliente. Queda muy claro que la gente quiere mejores condiciones laborales y poder entrar a formar parte de ese empleo formal, dejar de estar en la informalidad y, por supuesto, que nuestros adultos mayores que salieron a marchar masivamente, yo estaba impresionada por la cantidad de personas mayores que salieron, por supuesto, están respaldando. Así que queda mucho más difícil y sería una jugada muy desleal que los congresistas no pudiésemos sacar adelante estas reformas. Yo creo que hoy se ha expresado esa voluntad popular, tenemos que atenderla y tenemos unos pocos días, por lo menos, para dar los debates más importantes. Bueno, quiero invitarlos para que sigamos haciendo este ejercicio de repaso de lo que dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, allí, en la carrera séptima. Él habló que están tratando de alejar al presidente Petro de los ciudadanos. Recordemos esto que dijo el jefe de Estado. Quieren destruir el apoyo popular del gobierno para tener un gobierno solo. Quieren aislar al gobierno de Petro de su pueblo. Quieren construir desconfianzas en la base popular. Primero con un objetivo: hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar al Congreso de Colombia a los dueños del gran capital, de los que han hecho negocios con los dineros de la gente y que han engordado a partir simplemente de llevarse la mayor tajada del presupuesto que es de todos los colombianos y de todas las colombianas. Primer mensaje directo del presidente Gustavo Petro. Mauricio, ¿cómo interpretar estas palabras del jefe de Estado? Bueno, un poco lo que yo decía antes de que llegara María José, a quien le devuelvo el saludo. Lo primero es que ha habido una campaña de desinformación respecto a las reformas, iniciada por la oposición y obviamente secundada por algunos medios. Se han dicho muchas inexactitudes, no necesariamente siempre noticias falsas, pero sí ha habido como un alarmismo, un catastrofismo. Se han dicho cosas respecto a la reforma a la salud que primero se ha planteado una suerte de un sistema que funciona a la perfección. Se ha dicho que vamos a volver al pasado. Con la reforma laboral, por ejemplo, también ha habido un poco estas amenazas de masacres laborales. Se ha dicho incluso cosas que son absolutamente imposibles de comprobar. Se ha dicho que se puede llegar a perder un número indeterminado de empleos en caso de que avance la reforma. Entonces creo que el mensaje de Petro es, hombre, hay que defender las reformas. Primero porque la gente además votó por el cambio. La gente estaba cansada de un sistema que está enquilosado. En buena parte de América Latina hay sistemas de bienestar social que funcionan, ¿sí? En Colombia no hay ningún escudo social y lo vimos durante la pandemia.
Entonces, creo que el mensaje es claro a no caer en el discurso de la desinformación. En segundo lugar, creo que también se trata de establecer un contacto directo, ¿sí? En Colombia creo que no hay mucha costumbre de que la gente se informe directamente con el gobierno, en buena medida porque teníamos gobiernos que no rendían cuentas, teníamos gobiernos que no tenían además un catálogo de reformas sociales. Por ejemplo, el gobierno anterior no tenía mucho, más allá de la famosa idea de, ¿cómo se llama?, cadena perpetua para delitos graves de menores de edad, es decir, puro populismo punitivo, pero de la entraña social no hemos tenido mucho en los últimos años. Entonces estamos ante un escenario de absoluta novedad en la que yo creo que ni los medios de comunicación han sabido cómo reaccionar y muchas veces la gente termina desconcertada. Entonces me parece que la señal de Petro es un poco a ceñirse por informaciones que sean un poco más ecuánimes. Y terminaría diciendo que es importante para el gobierno tener un discurso en la que le pueda responder a los medios y en el que le pueda responder a la oposición. O sea, se ha hablado mucho acerca de que Petro, utilizando las redes sociales, ha pasado por encima de los periodistas, de que los está intimidando. Yo lo que creo es que, a pesar de que a mí no me gusta mucho, de hecho, la forma en que el presidente usa el Twitter, sí rescato que hay cierta pedagogía, sí rescato que hay cierta dialéctica, ¿sí? Digamos que me parece bien que el gobierno o los ministros tengan la posibilidad de controvertir, porque a la larga, yo estoy de acuerdo, es decir, no hay un mandato, no hay un cheque en blanco para el oficialismo, pero creo que el oficialismo tiene el derecho de debatir. Tiene que haber cierta dialéctica, la gente tiene que saber qué se está votando, la gente no puede decir me opongo a la reforma de la salud porque van a enterrar el sistema. Esos son simplismos en los que hemos caído. Entonces, creo que el mensaje apunta un poco a complejizar mucho más la discusión y a que sea mucho más participativa. Antes de continuar con la senadora María José Pizarro, sí queremos hacer claridad que se había invitado también a integrantes de la oposición, pero obviamente por motivos de agenda y también porque están en trabajo legislativo, pues nos hicieron saber que no podían venir, pero siempre habrá un espacio acá en la televisión pública para ellos. Senadora, esa interpretación que hace el doctor Mauricio Jaramillo frente a lo que quiere decir el presidente de la República, ¿ustedes en el Congreso sienten ese respaldo ciudadano también, por lo menos cuando ustedes han intentado socializar las reformas que está planteando el gobierno nacional? ¿Esa socialización sí le cala a la gente? ¿Ustedes sí sienten que hay esa conexión con el pueblo? Pues bueno, yo quiero empezar precisamente por algo que comentaba Mauricio hace un momento, y es que de manera mayoritaria el país votó por el cambio. Puede que no haya votado por nosotros, pero al haber votado por Rodolfo Hernández en su momento, que no hacía parte tampoco de, digamos, de la clase política tradicional de nuestro país, expresó un mandato de cambio. Así no hubiese votado por nosotros, y nosotros tenemos que saber recoger y gobernar para todo el país. Nosotros no somos y no seremos una fuerza política que escucha única y exclusivamente a los sectores sociales que les acompañan. Es decir, nosotros no obligatoriamente queremos un comité de aplausos. Eso no es así. Nosotros queremos construir un gobierno dialogante y una fuerza política dialogante. ¿Esto qué implica? Que tendremos que tener la capacidad de escuchar a aquellos sectores del país que a lo mejor no están de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo de manera integral. Lo que sí exigimos es que precisamente se haga con base en argumentos y que sobre la base de los argumentos podamos debatir y sobre la base de verdades. Lo que no aceptamos, de alguna manera, es que, digamos, no solamente caigamos en los simplismos, sino que se diga, esta reforma va a acabar con absolutamente todo. Tenemos un gobierno que quiere acabar con todo. Nosotros no queremos acabar con todo. Nosotros queremos recoger ese mandato ciudadano de cambio mayoritario del país y transformarlo en toda una serie de reformas que, por supuesto, dignifiquen la vida de la gente. No solamente por lo que se vivió en la pandemia y en la pospandemia, porque en la pandemia vivimos una crisis de salud, luego en la pospandemia una crisis laboral sin precedentes. Y por lo tanto nosotros tenemos que atender las necesidades de la gente. Y entendemos que eso no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, por supuesto que no, pero sí hay cosas que tienen que cambiar y sí hay reformas que tienen que darse, o si no, el legado de este gobierno se queda en nada y los anhelos y las esperanzas de cambio se quedan en nada. Entonces tendremos que encontrar la manera más armónica de construir ese cambio, escuchando, por supuesto, otros sectores, y aquí yo creo que es importantísimo, este es un espacio, porque así se haya expresado de manera mayoritaria
en las calles en este momento, hoy, un apoyo al gobierno, pero también a las reformas. Esto no implica que nosotros dejemos de escuchar a aquellos sectores que a lo mejor no están de acuerdo, pero que tienen mucho que decir para poder de alguna manera construir en consenso las reformas que necesita el país. Pero no vamos a pasar de lado, no vamos a dejar de lado esa esperanza de la gente por un cambio, porque es la esperanza mayoritaria. Por supuesto, entendiendo que somos un gobierno para toda Colombia. Retomando lo que usted dice, senadora Pizarro, y le traslado la pregunta en este momento al doctor Jaramillo. Hoy muchos de los funcionarios que hablaron en nuestra transmisión, ministros del despacho, hablaban que se está desconociendo al Congreso como el espacio para deliberar y para dialogar, y se está convirtiendo en un escenario de confrontación cuando debería ser todo lo contrario. Es parte del mensaje que usted acaba de dar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el Congreso? ¿Qué no está funcionando? A ver, yo creo que lo primero es que hay unos partidos muy desprestigiados, digamos, se ha roto un poco la representatividad. Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que el Congreso es una institución, yo con todo respeto porque estoy sentado al lado de una senadora, el Congreso es una institución desprestigiada, y está desprestigiada en buena medida porque dejó de representar los intereses de la gente y porque muchas veces esas personas responden a los intereses de gamonales, responden a los intereses propios, no tienen una agenda programática clara. Entonces, lo primero es, aquí hay un desprestigio que se ha venido acumulando en el último tiempo. Luego, en segundo lugar, no se nos puede olvidar que Colombia ha sido gobernada en el último tiempo por un establecimiento muy fuerte. Es decir, el margen de cambio que ha habido en Colombia en términos ideológicos es muy estrecho. Mientras en los 2000 en América Latina hubo más o menos una política pendular, izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, centro, en Colombia hubo una hegemonía derecha que ni siquiera Paraguay, que es un estado bastante conservador, llegó a tener un nivel de hegemonía tan grande. Tuvo por lo menos un paréntesis con Fernando Lugo. Entonces, hay muchas demandas atoradas, por eso yo estoy de acuerdo con María José cuando dice, a la larga la gente quería cambio. Que ese cambio se llama Petro, que ese cambio se llama Pacto Histórico, que ese cambio se llama UP, lo que sea, pero que quería cambio es indiscutible. Entonces, lo que creo es que hay una serie de demandas atoradas y es muy difícil, digamos, para la bancada oficialista hoy, para el centro, tomar partido y negociar, porque hay unas fuerzas que venían acostumbradas a otras formas de negociación en las que el cambio es muy difícil. Y me parece que en tercer lugar, algo que yo creo que no ha quedado claro es la fuerza de la calle. Y ahorita lo hablábamos antes por fuera de cámaras. La calle, pues, no se está planteando que la calle reemplace al Congreso. Son escenarios paralelos, son escenarios distintos. Es decir, hasta ahora el gobierno no ha dicho vamos a ir a la calle para que se aprueben las reformas, vamos a deslizarnos hacia una democracia plebiscitaria, como de hecho pasó en la época del gobierno de Uribe, cuando se pretendía pasar por encima del Congreso para reformar incluso aspectos muy sensibles de la Constitución. Entonces, yo creo que hay que separar el escenario deliberativo propio de la democracia, que es el Congreso, donde creo yo hoy hay unas fuerzas que como no permiten el cambio, y luego la calle, donde la gente me parece que está en su derecho de decir, nosotros queremos una discusión, nosotros queremos que se avance, votamos por un proyecto programático, sabemos que el consenso es difícil, pero no porque sea difícil el Congreso puede darse el lujo de decir, bueno, lo vamos a dilatar hasta que sea inviable el cambio. Hay costumbres en la política como ese chantaje al que se han acostumbrado por años para pasar un proyecto de ley, pasar una iniciativa de gobierno. ¿Es eso de pronto la forma, el planteamiento que se está haciendo de cambiar esas formas de hacer política, lo que le molesta a muchos allá en el legislativo? Pues mira, sí, efectivamente, yo creo que hay una tradición en la política de nuestro país y en especial en la manera en la que se ha venido relacionando el Ejecutivo con el Legislativo. Es, creo yo, una tragedia. En realidad no debería suceder de esa manera. Algo que a mí me ha gratificado mucho del Congreso en el que estoy hoy, en comparación con el Congreso en el que estaba antes. Recordemos que antes éramos una bancada de 2, pasamos de ser 2 representantes a la Cámara a ser 31 representantes a la Cámara, es decir, ahí nos triplicamos. Pero eso, más allá de que pueda ser un éxito en términos de la fuerza política a la cual pertenecemos, yo creo que trae detrás de eso un mensaje mucho más importante, y es que hoy existe un equilibrio mucho más democrático de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la República. Es decir, ayer tuvimos, por ejemplo, un momento de muchísima tensión en el Congreso de la República porque nos faltaban unos votos para poder
tener el quórum, aprobar unas proposiciones que nos permitieran avanzar en la elección de un nuevo presidente, tal y como rezaban los acuerdos. Y fue muy difícil lograr ese quórum. Estuvimos por 40 segundos se tiene que cerrar la votación. Increíble. Pero si no es porque tenemos un equilibrio mucho más democrático de las fuerzas, lograr eso habría sido casi imposible. Al final fueron entrando las bancadas, después de que se aprobara la modificación del orden del día, fueron entrando las bancadas para finalmente votar por el nuevo presidente del Congreso de la República y cumplir los acuerdos. Esto quiere decir que esa representación de alguna manera ya no es como antes una aplanadora sin sentido, una aplanadora en función de unos intereses de unos pocos que se expresan unas mayorías en el Congreso de la República, sino que ese equilibrio mucho más democrático permite sacar adelante esto. Así que sí, van cambiando las formas y por supuesto yo sí creo que hemos vivido unos tiempos muy difíciles en términos de lo que ha sido esa tradición política en el Congreso y lo que queremos ahora es establecer una forma distinta de relacionamiento con el Congreso de la República y con los congresistas de distintas fuerzas políticas y que podamos, pues finalmente, lograr consensos y que prime el debate democrático por encima de la aplanadora, por encima de los intereses de unos pocos en el Congreso. Ese es el objetivo, pero tenemos que trabajar todavía muy duro para ir cambiando prácticas políticas que tienen décadas y que se han construido por décadas en nuestro país. No es sencillo el cambio. Así como dice aquí, cambio o miedo. Nosotros hemos dicho cambio. El miedo te inmoviliza o te moviliza. Nosotros queremos que el cambio sea un movilizador de la sociedad colombiana y no que nos quedemos inmóviles en unas prácticas, en un modelo de país, creyendo que es la única manera, la mejor manera, el mejor país, es el que hemos tenido siempre, algo así, como decían las abuelas, mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que podemos atrevernos a un país diferente. No, en unos años seguramente habremos entendido que ese péndulo es posible, seguramente, y que así es la democracia, pero que la democracia son esos, que algunas veces, y si nosotros nos ganamos el respaldo de tal manera como para continuar con nuestro modelo de país, así será, si no, tendremos que volver. Lo que no puede ser es que estemos en lo inmóvil, en lo que no te permite soñar, construir y recoger ideas. Para terminar, ¿recuerdan ustedes las movilizaciones del 2018, del 2019, del 2021? Sí, claro. Recordarán ustedes la batalla campal. Yo misma estuve en medio de gases denunciando lo que estaba pasando. Y hay algo que sucede con estas movilizaciones y es que retomamos el espíritu democrático y pacífico de las movilizaciones. La derecha se puede movilizar, los sectores de oposición se pueden movilizar con plenas garantías y nosotros, por supuesto, podemos hacer lo mismo. Eso es una democracia, eso es un país en paz y es un país que se expresa. Bueno, miren, acá estamos conectados en este momento, volvemos a insistir en esto, estamos conectados también a través de nuestra radio nacional, a través de las diferentes frecuencias, llegamos al 93% de la población colombiana, nos siguen en este momento y estamos también haciendo este repaso con el discurso del presidente Gustavo Petro. Hoy no solamente hizo referencia a la reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, también anunció que vienen más reformas en favor del pueblo colombiano. Reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia. Vamos por la reforma de la Ley 30 de Educación Superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad. Bueno, hay pendientes 3 reformas en el Congreso, pero el presidente se aventura a proponer otras 2, una a la educación, otra a los servicios públicos. ¿Cómo se toma esto? Pues no, yo creo que
tenemos que concentrarnos en este momento en sacar las reformas. Por supuesto que hay toda una serie de transformaciones que hay que hacer. Ayer leía precisamente o escuchaba un mensaje que nos enviaban y es un presidente reformista. Sí, por supuesto que podemos tener un gobierno que reforme muchísimas cosas, esto es importante. Hay además caminando en el Congreso, tal vez no las grandes reformas, porque estas las plantea el gobierno, pero sí iniciativas que habíamos dejado en el pasado. Justo la próxima semana, el martes, estaremos debatiendo en el Congreso de la República, en el Senado de la República, en su último debate, un proyecto de ley de gratuidad de la educación superior en nuestro país. Y esta fue una iniciativa que impulsamos precisamente con el presidente cuando era senador de la República. Yo fui ponente en Cámara, por supuesto ahora en Senado no lo seré, pero llega en su último debate. Ha pasado por unanimidad en casi todos los debates y creo que si sacamos adelante esto, habremos dado un paso para acercarnos a esta reforma de la Ley 30 que entiendo no solamente tiene que ver con la educación superior, sino con la educación en nuestro país. Sí. Hay aspectos importantísimos. Por ejemplo, tenemos una ley que buscaba que los niños y las niñas volviesen a recibir clase de historia. En un país donde hoy los niños, a pesar de esa ley, no están recibiendo clase de historia. Y es gravísimo. Es gravísimo porque podríamos ir al cliché de quien no conoce la historia está destinada a repetirla, pero podemos ir más allá, porque la tristeza es que la historia de nuestro país se conoce a través de la televisión, a través de las novelas en la televisión, y no porque los niños, y eso te aleja del pensamiento crítico. Casi que llegan a conocer la historia en las universidades. No, pues por supuesto se necesita una reforma para poder dar una educación mucho más integral y que fortalezca el pensamiento crítico de los ciudadanos. Y allí el pensamiento político, la cultura política, que es tan importante en una sociedad. Así que yo sí creo que si hay algo que hay que trabajar, que hay que transformar, es la forma en la que estamos educando y el acceso que tienen los niños, las niñas y las juventudes a la educación. Ahí es cuando empezamos a construir un país para el futuro, no un país para el hoy, no un país para unos pocos, sino un país amplio y para el mañana. Opinión sobre este tema, doctor Jaramillo. Sí, yo retomaría, digamos, para entender un poco esto que parece una agenda súper ambiciosa, lo que he dicho hace un rato en cuanto a que de todas maneras hay muchas reivindicaciones históricas que se han venido atorando, ¿no? La izquierda nunca había gobernado, había asomado, ¿no? Ciclos liberales, más o menos el gobierno de Samper, pero en términos generales le había sido muy difícil. Y es bueno también explicar a la gente. En Colombia el progresismo se ha definido en buena medida porque es promotor de que el Estado corrija las fallas del mercado. Y grosso modo la derecha es promotora más bien de que el Estado, en la medida de lo posible, no intervenga y dejar las fuerzas del mercado libre. Eso implica meter la mano a la educación porque obviamente el mercado ha demostrado ser ineficiente en términos asignativos, hay mucha gente que no puede acceder. Entonces al gobierno le toca responder por una deuda histórica que viene desde el gobierno Santos. O sea, el movimiento estudiantil, por ejemplo, que llevó a mucha gente al Congreso, como el caso de Jennifer Pedraza, tiene que ver con una deuda que el Estado colombiano le incumplió a los estudiantes, que era la reforma precisamente en la Ley 30. Entonces, yo creo que hay una brecha muy grande. Yo no sé si el gobierno le va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos tiene que darse la pela. Lo mismo en el caso de los servicios públicos. Entonces yo pensaría que, a pesar de que uno pueda ver esto como una agenda muy ambiciosa que no va a completarse en 4 años, yo creo que de todas maneras esto puede llegar a ser la base programática de la izquierda en el corto y mediano plazo post Gustavo Petro. Yo creo que, siendo realistas, no sé si el gobierno va a poder hacer todo lo que ha planteado en términos de paz total, en términos de educación, servicios públicos. El gobierno quiere cambiar la doctrina de defensa. Cambiar la doctrina de defensa en la policía y en las fuerzas militares es muy difícil, pero con que por lo menos estemos hoy discutiendo, que estemos diciendo, bueno, ¿qué implica pasar de una doctrina anti-contra subversiva a una doctrina de seguridad humana? Que nuestros oficiales, que nuestros suboficiales, soldados, policías estén discutiéndolo, yo creo que ya es un avance. Es decir, no hay que ver el cambio exclusivamente en el número de normas y de reformas, aunque obviamente eso es para muchas personas lo más concreto, sino también un poco en los debates que se susciten. Y entre esos debates me parece a mí que en qué sectores el Estado puede intervenir para hacer más eficiente el acceso a derechos, pues debería ser como prioritario.
Mire, hay temas que en este momento pues ocupan la agenda nacional, la agenda noticiosa, y durante esta semana hemos estado hablando de las interceptaciones ilegales. Pues hoy el jefe de Estado también habló de este tema allí, en la plaza pública. Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este gobierno no intercepta a nadie. No mientan. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio de los que sí han sido amigos del gobiernos anteriores. Bueno, parte de la lectura y de lo que pasó hoy es que de pronto estos hechos, las acusaciones, la polémica que se había generado en días pasados con el tema de las interceptaciones, con el tema de los escándalos asociados a esto, era que la gente no iba a salir a la calle. Y hoy se demostró que no hizo daño este tema tan álgido, y el presidente responde. El presidente habla directamente de la acción de la Fiscalía, y también el presidente de la República asegura que este gobierno, que su administración no chuza. ¿Qué podemos decir, senador? Pues bueno, lo primero es que nosotros, como proyecto político, nosotras y nosotros hemos sido chuzados, hemos sido perseguidos, hemos sido perfilados, hemos sido amenazados, nuestros padres y madres fueron torturados. Hay generaciones y generaciones que se han dejado la vida, que han dejado su seguridad y su tranquilidad para poder construir un proyecto viable. Cuando tú has vivido todo esto en carne propia, tú, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tú no te puedes permitir bajo ninguna circunstancia repetir prácticas que has cuestionado, porque sería absolutamente incoherente. Así que yo sí, con toda tranquilidad, puedo decir que nosotros no conectamos ni conectaremos con prácticas de las que hemos sido víctimas y con prácticas que nosotros mismos hemos denunciado. El mismo presidente de la República es uno de los grandes debates que recuerda el país del presidente de la República como senador, son precisamente debates en los que denunciaba la corrupción y la parapolítica, esa alianza perversa entre paramilitares y políticos. Así que nosotros con esa certeza y con esa tranquilidad nos movemos y defendemos nuestro proyecto político, porque hemos actuado con absoluta coherencia. Yo lo que recuerdo de las campañas en las que he participado, no solamente esta, sino la campaña del 2018, y me recorrí el país, miles de kilómetros me los recorrí por tierra. Lo que recuerdo es gente pagando, poniendo sus impresos para, no sé, el volante, haciendo una campaña con las uñas, haciendo murales, es decir, en una expresión muy solidaria. Y por lo tanto, esa es la imagen y el recuerdo que yo tengo de nuestra campaña. Ustedes me recordarán, me recorrí el país y esta ciudad, truene, llueve, relampaguee, a pie, pegando afiches en todas las ventanas en una campaña bellísima que se llamó 1 millón de ventanas por Petro, y logramos superar ese 1 millón de ventanas. Así que esa es la campaña que nosotros hicimos, y esa es la tranquilidad con la que nosotros andamos y la legitimidad con la que nosotros andamos. Diría mi padre, nosotros no somos sus iguales y no seremos nunca sus iguales. Es decir, de nosotros no esperen prácticas políticas que son desdeñables, que rechazamos y de las cuales hemos sido víctimas.
Mauricio Jaramillo, ¿qué tanto afectó este tema de las interceptaciones ilegales al gobierno en esta semana y sobre todo una semana crucial cuando se tenía agenda presente en el Congreso? Bueno, primero lo afectó muchísimo su credibilidad, su legitimidad. Yo diría como tres cosas, estoy de acuerdo con lo que plantea María José y complementaría brevemente. La primera, ¿de dónde viene esta idea? Porque estamos hablando de chuzadas, no hablamos inclusive deberíamos hablar de interceptaciones, de chuzadas es un eufemismo además que le resta gravedad al hecho. Esto viene de la rueda de prensa que hace Barbosa. Si Barbosa convoca una rueda de prensa y lo primero que dice es volvieron las chuzadas. Y eso obviamente es una declaración desproporcionada, porque lo que le queda a la gente es que vuelve la chuzada sistemática, que eso fue lo que pasó en el pasado reciente. Es decir, que de manera sostenida y por orden política, a políticos de la oposición, a periodistas, a personas independientes, en el último tiempo en el gobierno de Duque se perfiló a influenciadores. Entonces, esa sistematicidad no la conocemos. Entonces, ahí hubo prisa por parte del fiscal en anunciar un tema, obviamente por un tema de protagonismo. En segundo lugar, la oposición reacciona diciendo cosas como, este es el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Piden incluso la renuncia de Petro. Hablan de un juicio político en la comisión de acusaciones. Es decir, yo lo que creo es que la oposición tampoco no ha tenido sentido democrático, no ha tenido sentido de la proporcionalidad, porque básicamente, ¿qué es lo que ha surgido? Surge una grabación que está cortada, una grabación de la cual no conocemos el origen, una grabación dada a conocer además a cuentagotas, de una manera que habla muy mal de la ética del periodismo. Entonces, con una información totalmente inexacta, con una información incompleta, llegamos a conclusiones. Entonces creo que eso le terminó afectando al gobierno y yo sí diría que de todas maneras hay un error en la reacción de Petro. Yo creo que hacer un vínculo en que lo que está haciendo el CTI, que es desproporcionado, porque todo lo hemos visto una celeridad, por ejemplo, para el caso de todo este escándalo que involucra a Laura Sarabia y a Armando Benedetti, que no vemos, por ejemplo, en el asesinato de líderes sociales, cuando en el 2019-20 estaban matando a líderes sociales en Colombia. El fiscal viajó a Ecuador entre la primera y la segunda vuelta para apoyar una denuncia en contra de un candidato. Además es un hecho creo que inédito de nuestra política exterior, haber participado en las elecciones ecuatorianas. Entonces, meter a Semana, mencionar a un medio de comunicación es un error, que además Gustavo Petro representa, él no solamente es cabeza de gobierno, es cabeza de la unidad. Y yo sí creo que en Colombia hay que respetar la libertad de prensa. Obviamente, yo creo que lo que ha hecho Semana es absolutamente deplorable. El discurso racista contra Francia Márquez, la difusión, por ejemplo, de noticias inexactas respecto al dólar la noche que ganó Gustavo Petro, titulares clasistas, es decir, una línea que no tiene mucho que ver con la ética periodística, pero no le corresponde al presidente de la República y además porque está sentando un muy mal presidente. Entonces yo creo que también ha habido un muy mal manejo por parte de los medios de comunicación, mal manejo por parte de la oposición y algunas de las declaraciones de Petro frente al tema no han sido las más acertadas. No acertadas, malinterpretaciones, yo creo que de lado y lado, tanto de medios de comunicación como también por parte del gobierno nacional. Y en este punto uno podría preguntar cuál sería ese punto de encuentro en que medios de comunicación, en que gobierno nacional pudieran hablar directamente y no entrar en ese choque que lo que genera es controversia y también un corte de comunicaciones entre lo que debe comunicarse como gobierno y como acciones de Estado. La gente, ni los medios ni el gobierno. Es decir, a mí me sorprende, por ejemplo, Emilio Zuluaga mandó hace una semana una carta dirigida al presidente, haciéndole unas peticiones. Esa carta despertó todo tipo de señales de solidaridad en la prensa. Cuando Semana, perdón por lo que voy a decir, pero es que está en un titular, utilizó la voz de una persona, que no voy a nombrar por no hacerle publicidad a alguien racista, llamó a Francia Márquez mononeural, que es eso en ninguna democracia del mundo hubiera sido aceptado. Nadie hizo nada. El titular, ojalá la gente lo pueda buscar, el titular de Semana todavía está ahí, está presente, como informaciones inexactas que ha hecho circular María Andrea Nieto. Entonces, ahí es la gente la que tiene que decir, nosotros no creemos en esto. Es la gente la que tiene que exigirle a sus medios. Es decir, yo creo en la regulación. A mí la regulación me parece muy peligrosa, además por lo que dice María José. Hoy está gobernando un gobierno de un color político, mañana gobierna otro,
muy seguramente va a utilizar ese marco a su medida. Entonces yo creo que hay que empezar a tener una democracia, una población, una ciudadanía que se apropie de los medios como ocurre en las democracias más consolidadas. Una democracia consolidada cuando un medio, por ejemplo, saca un titular de claras connotaciones misóginas, racistas, clasistas, como ha sido en el último tiempo la costumbre de semana, la gente no lo acepta. La gente misma se encarga de rechazarlo. Eso desafortunadamente no ha pasado en Colombia porque también, insisto, ha habido, yo creo que muy poca autocrítica por parte de la prensa y eso creo que solamente se incentiva desde abajo, pero me parece que hacerlo desde el Estado, si uno revisa un poco la historia de América Latina, los antecedentes no son muy positivos. Falla el gobierno y fallan también los medios de comunicación. Pues yo lo que creo es que la gente tiene derecho a la información y a la información veraz. Es un derecho. Yo tengo derecho a recibir información de distintas fuentes para poder construir un pensamiento crítico. Ese es un derecho. Lo que me parece es que empieza a existir un desequilibrio en el sentido de que yo solamente puedo recibir y tengo acceso a un tipo de información y hay toda otra información que no me está llegando. Y eso, y ahí es cuando se construye una matriz mediática que busca, pues precisamente, minar el acceso a la información que tiene el ciudadano. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos muchísimo más grandes. No le podemos pedir a los medios de comunicación, a las empresas que están detrás de los medios de comunicación, no les podemos exigir toda la responsabilidad. Podemos sí exigirles que actúen con responsabilidad, con ponderación, que en la medida de lo posible, por supuesto, que muestren nuestros errores y que muestren los errores de los otros lados. Eso es ponderación. Y que allí en esa diversidad de opiniones y de comunicación yo pueda construir mi pensamiento y por lo tanto elegir y expresarme de manera libre. Lo que tenemos hoy sí es desproporcionado. No solamente porque se busca instaurar una matriz mediática, porque no existe esa proporción en la información y en la forma en la que se muestra la información, sino porque eso se está traduciendo en una, reacción virulenta en las redes sociales. Bueno, y parte de eso también... Y te digo por una cosa muy sencilla. Sí. Yo estoy, rechazo con toda contundencia, por ejemplo, lo que expresaba Daniel Samper hace unos días en relación con los ataques que estaba sufriendo, como invitaría a que leyeran los comentarios en las redes sociales de cada uno de nosotros. Sí. Es que aquí la empatía tiene que ser para todos los lados. No puede ser permisible ese tipo de expresiones hacia un periodista, como tampoco puede ser que quienes estamos en distintos sectores políticos, y ahí podríamos revisar los comentarios que hay, por ejemplo, en cuentas de personas muy visibles de la oposición, para darnos cuenta en la batalla campal virulenta y degradada que existe, en especial en el Twitter. Y yo sí pienso que tiene que haber un rechazo social, así como exigimos, por ejemplo, en términos de género, que no exista un ataque dirigido a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Exigimos que no se den este tipo de ataques dirigidos, sistemáticos, ni en contra de periodistas, ni en contra de líderes de opinión, ni en contra de líderes políticos, vengan de donde vengan. No es permisible, porque en el momento en el que tú amenazas a una persona de muerte o amenazas a sus familias en sus redes sociales, en un país como el nuestro, con unos índices de violencia como los que tenemos, sí, eso se puede traducir en una acción armada contra uno o contra cualquiera de nuestros seguidores. Así que si queremos un país en paz, realmente tiene que haber un rechazo al unísono de ese ataque virulento que existe, que es presente, que es sistemático en las redes sociales. Redes sociales, sí, importante también ese tema, porque solamente hablamos de medios de comunicación, pero no de lo digital, no de las redes sociales, que también se han convertido casi que en un campo de batalla, no solamente para prensa, sino también para lo que tiene que ver con la política. Seguimos en este repaso del discurso del presidente Gustavo Petro. Hizo un anuncio importantísimo. Mañana en La Habana, Cuba, hará presencia para firmar y cerrar el tercer ciclo de negociación con el ELN. Mañana voy a Cuba y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar
el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Va a ser difícil, todos lo sabemos. Bueno, senadora, acá yo puedo decir que usted juega de local Sí. con este anuncio del primer mandatario. ¿Qué va a pasar mañana en La Habana? Pues bueno, mañana y tenemos que actuar con muchísima prudencia porque ha sido muy difícil para ambas delegaciones construir los acuerdos y dar los pasos certeros. Hemos tenido momentos de incertidumbre, pero al final creo que mañana tendremos un gran anuncio. Yo hago parte de la delegación del gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. No he estado allá porque la paz no solamente se construye en la mesa de diálogos, aquí había que construir reformas y liderar reformas que son muy importantes y que pueden impactar de manera muy positiva en los diálogos, pero por supuesto allí estaremos. Como decía el presidente en su intervención, ¿qué es lo que hemos buscado? ¿Y qué es lo que no hemos tenido en nuestro país? Nosotros tenemos una experiencia muy larga como nación en la construcción de acuerdos de paz. El problema es que no son acuerdos de paz irreversibles, no han sido irreversibles. Después de un proceso de paz que no tiene éxito, se han sucedido ciclos muy violentos y degradados de la guerra en nuestro país. Tendremos una paz exitosa, una paz integral, como diría mi padre, en el momento en el que logremos que esa paz sea irreversible. Y ese yo creo que es el elemento más importante que ponía el presidente Gustavo Petro en su intervención. ¿Qué es lo que buscamos? Construir esa paz sin retorno. Esa paz sin retorno implica que generaciones puedan crecer en un país en paz y estamos dando un paso. Cuando hablamos de una paz integral, es que todos los quienes han estado en los poderes armados de nuestro país, de manera ilegal, algunas veces legal también, porque tristemente los aparatos del Estado han sido utilizados para asesinar personas, y hablo en el caso personal de mi padre, que fue asesinado cuando era candidato presidencial. Así que y después de haber firmado la paz, 48 días después de haber firmado la paz, lo que nosotros buscamos es que todos los actores puedan sentarse, que podamos entre todos generar un gran acuerdo que nos permita salir de los ciclos de violencia. Y habremos hecho de este proceso de paz un proceso irreversible en el momento en el que hayamos logrado que una generación de colombianos y colombianas haya crecido en la paz. Mauricio, de lo que pase mañana en La Habana, de lo que pase con este proceso de paz, proceso de diálogo que se lleva a cabo con el ELN, depende también el éxito de lo que llamamos paz total. Ese sería el plan piloto para lo que pueda venir en adelante. Yo pensaría que todos los procesos son distintos, además porque de los que están en armas, el ELN es el único que tiene un discurso de violencia política, es decir, con el que el Estado tiene un mandato para negociar cosas de fondo. Entonces me parece que el capítulo ELN es esa parte. Lo dice María José, Colombia tiene una historia llena de violencia, llena de posconflictos parciales, incompletos. Creo que nos ha ido muy mal con el discurso de autoridad, con el discurso de que el Estado va a recuperar. Ya sabemos lo que pasó en el pasado reciente, a qué costo humanitario. Yo entiendo que la gente está, digamos, impaciente, ¿no? La gente cree que ha pasado, no sé, 3 años del gobierno de Petro y dice no hay resultados, pero no se nos puede olvidar que perdimos 4 años, 4 años en que no se negoció un solo día con el ELN, 4 años en donde, por ejemplo, se tomaron decisiones inéditas frente a Cuba. Bueno, creo que el último antecedente era el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Entonces, recomponer el panorama de la paz es muy complicado. Eso implicaba restablecer la relación con Venezuela, que ya se hizo, pero insisto, no se puede recomponer de la noche a la mañana. Implicaba recomponer la relación con Cuba, que se está haciendo. Y yo creo que la negociación con el ELN, como se ha explicado hasta la saciedad, es una negociación incluso más difícil que con las propias FARC. Las FARC tenían un secretariado, había cierta unidad de mando, el ELN tiene muchas más fracturas, tiene unas reivindicaciones mucho más ambiciosas que las FARC,
Entonces yo creo que vale la pena el esfuerzo de la paz. Además, la paz es un mandato constitucional, es decir, la paz no es un capricho de un gobierno, la paz no es un interés pasajero, la paz no es una moda, la paz es un imperativo categórico. Entonces, cualquier esfuerzo vale la pena y ojalá se avance, pero yo creo que hay que explicar a la gente que la paz total es muy complicado, lo ha dicho el gobierno hasta la saciedad, que se concrete en 4 años con tantos actores armados, pero por lo menos que se logre con el ELN sería un avance inconmensurable. Mire, ya para entrar al espacio de las conclusiones y obviamente retomando el tema de lo que veníamos hablando ahora de medios de comunicación, de lo que ha dicho el gobierno, hay en este momento un comunicado de la FLIP. Rechazamos las agresiones por parte de manifestantes a periodistas de RCN Radio, Blue Radio y Caracol Radio, quienes cubrían las movilizaciones de hoy. Citan que 5 periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones convocadas por el gobierno nacional. Esto en relación al tema que estábamos hablando ahora, de lo que puede derivar de pronto estas agresiones, personas que de pronto no tienen esa empatía frente a lo que está pasando en el país. Entonces vamos a entrar al tema de las conclusiones. Después de lo que pasó hoy con estas manifestaciones, con esta jornada de movilización, ¿qué se viene para el gobierno Petro? ¿Qué se viene para el Congreso? ¿Qué se viene para las reformas? 2 precisiones antes de responder tu pregunta. La primera, y es que nosotros nos sumamos al rechazo contundente a cualquier tipo de agresión en una movilización en la cual estemos participando nosotras y nosotros. Nosotros hemos defendido el derecho a una movilización pacífica y así como hemos defendido el derecho a esa movilización, exigimos también que esa movilización se dé. Los medios de comunicación tienen todo el derecho a cubrir las marchas. Eso sí, vuelvo y repito, les pedimos ponderación. Yo vi hoy titulares que eran... vi uno que concretamente interpelé, que decía, se ha llenado la Plaza Bolívar, y ponían la Plaza Bolívar vacía. Yo ponía una plaza llena y les decía, juzguen ustedes. Es decir, digamos, pedimos ese equilibrio, pero por supuesto nos sumamos al rechazo. En segundo lugar, no hay honor más grande que pueda recibir una mujer como yo, que no solamente es lideresa política de una fuerza que ha sido exterminada, que le ha costado muchísimo recomponerse, que perdió a sus mejores hombres y mujeres, que participar y materializar la paz en nuestro país. Yo creo que es el honor más grande que he podido recibir y que puede recibir un ciudadano en nuestro país. Así que allí estaremos hasta que logremos entregarle ese legado a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque mira, ya tengo muchas canas, entonces ya no soy, por supuesto, una niñita. En segundo lugar, ¿qué nos queda por delante? Los retos mayores. Hoy la gente volvió y salió a la calle en una expresión, dando un voto de confianza, y nosotras y nosotros no podemos defraudar. Tenemos que responder al anhelo de millones de colombianos, aquellos que salieron y se manifestaron, aquellos que no salieron, aquellos que permanecen en la incertidumbre, aquellos que estaban trabajando, hombres y mujeres que por distintos motivos tienen que rebuscarse el pan cada día, mantener sus trabajos para poder mantener a sus hijos, que sepan que estamos trabajando, que esto también es por ustedes y que nuestro compromiso no es minúsculo, es mayor. Hoy tenemos más responsabilidad que nunca. Después de lo que vivimos hoy, tenemos el deber de cumplirles y de sacar adelante este gobierno, por el bien de Colombia, por el bien de la democracia. Este será y tiene que ser lo que rija nuestros comportamientos de aquí en adelante. Algo importantísimo que dijo el presidente Gustavo Petro: este es un gobierno popular y los ministros y ministras tienen el mandato de gobernar con la gente. Nosotros, por supuesto, de legislar con la gente. Mensaje final, doctor Mauricio Jaramillo, de lo que pasó y de lo que se viene para el gobierno nacional. Bueno, lo primero es, yo también me regocijo, empecé con esa reflexión, que la manifestación hubiese sido pacífica. Ojalá este sea el comienzo de una nueva etapa en la que la gente pueda salir a la calle, tanto a criticar como a defender al gobierno, siempre de manera pacífica, y dejemos atrás, como decía María José, esas batallas campales. En segundo lugar, yo creo que hay un llamado, es un buen momento para plantear un debate de cara a los medios de comunicación. Yo no creo que la objetividad exista, la objetividad es imposible, pero uno sí puede incentivar la ecuanimidad, es decir, mostrar las dos caras de la moneda, es decir, mostrar que hay diversidad, evitar los simplismos, las imprecisiones, cuando hay una noticia falsa, comportarse de acuerdo a lo que eso implica. Y en tercer lugar, algo positivo en medio de esta polarización, y es que Colombia está discutiendo.
Hoy estamos discutiendo temas que la gente no, yo creo que había gente que antes no sabía bien cómo funcionaban las EPS. Yo creo que había gente que no entendía muy bien cómo funcionaba el mercado de trabajo. Hoy hay mucha más conciencia. Entonces, aprovechar un poco ese escenario de polarización en el que se está creando una cultura política del debate y vamos abandonando poco a poco esa cultura de la confrontación violenta. Bueno, a nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo, de opinión, de análisis acá en la televisión pública. A ustedes los televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, no solamente en este momento, sino desde muy temprano cuando iniciamos esta transmisión, este especial, frente a esta jornada de movilización en todo el país. También a quienes invitamos a participar de este panel, de esta discusión, recordarles que en la televisión pública hay un espacio para ellos. A ustedes feliz noche y feliz descanso.